Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Déjenme pongo el tiempo aquí. Verso 22. Estamos tomando como texto base Juan capítulo 15, donde habla Jesús mismo, donde dice: yo soy la vid verdadera. Es la parábola de la vid, que es Cristo mismo, es la vid verdadera. Es la serie que estamos llevando. Bueno, no está la serie. Bueno, ahorita la van a poner ahí. Bueno, Jesús se reveló desde el principio en esta parábola como Él siendo la vid misma, la vid verdadera, y nosotros o los creyentes como las ramas. Las ramas o los pámpanos son las ramitas que llevan el fruto, que portan el fruto. Entonces, llegamos al punto de la enseñanza donde Jesús dice que ninguno separado de Él podemos llevar fruto, que unidos a Él es como podemos llevar mucho fruto. Y esta palabra y esta idea del fruto no es otra cosa más que lo que está enseñando Pablo a los Gálatas en este capítulo 5, donde habla de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El fruto, es decir, estas 9 virtudes que las describe Pablo perfectamente. Hemos estado tomando cada una de estas virtudes como un título de cada enseñanza, y empezamos con el amor, luego vimos el gozo, la semana pasada paz, y hoy nos tocará ver paciencia. Así que les pido paciencia también, porque yo ya me estoy impacientando un poco. Necesitamos paciencia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, vamos a leer el texto base, que es el verso 22. Dice de Gálatas 5: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hasta ahí. Y vamos a orar, ¿sí? Yo le pido que ore por mí. Y yo voy a orar por usted también. Señor, muchas gracias esta mañana. De nuevo, gracias por la oportunidad, Señor, el privilegio de poder despertar una mañana más, Señor. Muchos no lo hicieron, muchos no despertaron, Señor, porque a ti te plació que así fuera. Gracias porque hoy nos tienes aquí y no queremos pasar este día, esta mañana, Señor, sin haberte agradecido, sin haberte adorado, Señor, con nuestros cantos. Pero también, Señor, queremos aprender de tu palabra, qué es lo que tienes que decirnos. Tú te has revelado desde el principio, Señor, a través de tu palabra, Señor, por voz de los profetas, por voz de los apóstoles, por voz del mismo Señor Jesucristo. Y esta mañana, Señor, queremos abrir tu palabra, la Biblia, para aprender y escuchar tu mensaje, Señor, para mí, para nosotros, para tu iglesia, para tus hijos. Muchas gracias, y te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe esta mañana y el que nos ayude a todos a entender tu palabra. Amén. Bien. Bueno, como hemos estado aprendiendo en esta serie, ¿no?, de la que hemos partido como texto base, la parábola de la vid, donde Jesús se ha revelado como esa vid fructífera, de quien todo aquel que se adhiere, que se une a Cristo, puede dar y llevar fruto. Fíjense bien, es bien importante porque Jesús mismo dice que llevar fruto es la única acción importante en esta vida. El fruto que Él llama, o sea, el que Él nombra y titula como fruto,
Él lo toma como la única acción válida que hay. Esto para mí se me hace muy, muy interesante porque Él dice, separados de mí, ¿qué dice? Nada. Es decir, todo lo que se haga fuera de Él no cuenta para Dios, no es nada. Obviamente el pecado sí, ¿no? Porque Él lo juzgará, pero cualquier acción humana, cualquier buena intención del hombre, el Señor dice, para mí son trapos sucios, trapos de inmundicia. Esas buenas intenciones y buenas obras separadas de Dios no son nada. Entonces, lo que Él dice, en lo que Jesús revela a sus discípulos, a los seguidores, a los creyentes, a los cristianos, es: si ustedes no están adheridos, unidos totalmente a mí, no pueden llevar fruto. Y estamos viendo lo que Dios le revela a Pablo y que nos enseña hoy, esas 9 virtudes del fruto. El fruto es uno, ¿sí? Del Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo lo prometió en Juan 14 y capítulo 15 del Evangelio. Él está haciendo la promesa a los discípulos y a todos los que creerían en Él de que el Espíritu Santo vendría a hacer morada, habitación, a vivir en nosotros, en los que creen, en los que ponen la confianza en que Él vino un día y en lo que hizo, ¿sí? Y que Él regresará. Entonces, pues menciono esto porque tenemos que tener pues de suma importancia por qué Jesús nos quiere llevar a que veamos nuestra vida y analicemos si en nuestro caminar, en nuestra conducta, estamos llevando fruto, hay evidencia del fruto, ¿sí? Recuerde que usted y yo somos solamente la ramita, el pámpano. El fruto se produce y se genera en Cristo, que Él es la vid. La vid es la parra, pues, ¿no? La parra de uvas, para los que no saben lo que es la vid. Es eso simplemente. Entonces, Pablo, repito, nos revela ese fruto a detalle, ¿no? Empezando por el amor, el gozo, la paz, y hoy trataremos ese tema de la paciencia. ¿Por qué la Biblia hace mención de estas virtudes? ¿Por qué Pablo las describe, estas virtudes, tan claramente? Porque precisamente revelan el carácter de Dios. Es eso, no es otra cosa, mis hermanos, no es porque Dios se le ocurrió de esa manera, es que Él es así, pues. Y la Biblia dice que Cristo mismo es la imagen de Dios. Cristo es la expresión de Dios cuando Él vino y reveló y vivió entre nosotros, entre los hombres, y se mostró al Padre. Él dice, yo no hago nada que no vi al Padre hacer. Todo lo que hago, lo hago porque el Padre es así. Entonces, Jesucristo mismo mostró en su totalidad el carácter de Dios, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, por eso es importante que hoy tomemos en cuenta una de estas 9 virtudes, que es la paciencia. ¿Todavía tienen paciencia? Bueno, pues sí se ve que sí están pacientes. Bueno, no solamente tenerlas identificadas para los creyentes, mis hermanos, la verdad es que deben de ser deseables. Debemos de procurarlas. Y alguien podríamos decir, bueno, pero ¿que no acabas de decir que es un fruto? El fruto es producto de naturaleza, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo, si es un fruto, cómo es que debo de procurarla o desearla, esas virtudes? El asunto es que ese fruto se produce a partir de la unión vital con Cristo. ¿Sí me explico? Ya lo explicaba el pastor hace unas semanas, si tú le quitas esa rama a cualquier árbol que da fruta o semilla, quítale esa parte de la rama, pues unas horas va a tener un poco de vida y va a morir, ¿verdad? Pues es lógico, todos algún día trillamos las matas de la nana, ¿verdad? ¿O no? Bueno, nadie entendió. Dice, si es un fruto entonces que se produce a partir de la unión permanente con Cristo, ¿qué nos resta hacer entonces como creyentes? Lo que Jesús dijo, permanecer en Él. Si no, Él no lo hubiera dicho, pues. Permanece en Él, permanecer unidos en Él.
Miren, esa es una orden en imperativo de Cristo hacia nosotros. Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi amor, permanezcan en mis mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, eso es permanecer en Él. Si nosotros no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Entonces, pues obviamente no seremos pacientes. Luego por eso nos desesperamos, porque no crecemos en paciencia, ¿verdad? Y decimos, pues es que no crezco en paciencia. Ya le pedí paciencia al Señor y me mandó 500,000 pruebas. Pensamos que es así. La verdad es que no necesariamente opera así, mis hermanos. El asunto es que pues realmente no hacemos lo que el Señor nos está mandando, ¿no? Realmente. De depender de Él, de confiar en lo que Él dice y de tomar acciones, porque sí tenemos que tomar acciones. La paciencia no llega con una oración. O sea, no es de, dame paciencia, Señor, sales y ya vas a tener una situación, un conflicto y automáticamente va a venir la paciencia que oraste. No es así, mis hermanos. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar control también de nuestra voluntad y de nuestro interior. Dominio propio también es parte de esto. Entonces, se nos recordaba precisamente el domingo pasado que no se concibe un creyente, fíjense bien, no se concibe un creyente sin comunión con Cristo, pero resulta que de repente hay cristianos que dicen que son cristianos, pero que no tienen comunión con Dios. ¿Puede entender eso usted? Es como decir, yo soy arquitecto, pero nunca estudio, ni estudié nada de arquitectura. Soy mecánico, pero ni siquiera sé cambiar el aceite al motor. No lo sé hacer, ni estudié para eso. Es ilógico que un cristiano diga que es cristiano y no tiene comunión con Cristo. Es decir, no se alimenta de la palabra de Dios, no tiene oración, o sea, no ora, no depende de Dios en nada. Es decir, no permanece unido a la vid que es Cristo. Ahora, ¿por qué tiene que ser de esa manera? Porque Dios lo diseñó así, mis hermanos. Dios lo diseñó, es porque Dios no quiere amargar la vida pues a nadie. Porque la mayoría de nosotros no nos gusta leer, ¿verdad? Bueno, algunas personas sí. Yo conozco personas que les gusta leer mucho. Pero leer es una cosa y estudiar es otra, ¿verdad? ¿Va, maestras? ¿Maestros aquí? Estudiar es otra cosa, entender es otra cosa, discernir es otra cosa, meditar es otra cosa. Y el Señor nos dice eso acerca de su palabra: medita, profundiza, cava, ahonda. O sea, cómete la palabra de Dios, medita en ella, y eso nos va a llevar a hacer cambios y ajustes en dependencia a Él. ¿Estamos aquí? Entonces, mis hermanos, es por eso que el Señor dice que esa es la manera de permanecer en Él, tomando su palabra diariamente, platicando con Él, exponiéndoles cómo somos, cómo es nuestra vida. Muchas personas, yo les confieso que por muchos años yo tuve problema de cómo orar al Señor. Yo oraba como escuchaba y aprendí a orar a mis pastores en aquel tiempo. Y luego oramos como ese chiste que anda por ahí, ¿no? Donde llega un niño con su papá y le dice, oh amantísimo Padre, y el papá lo voltea a ver, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué quieres? Oh Padre querido, amado, hijo, ya, a ver, ¿qué quieres? ¿Puedes darme para una excelentísima nieve? Le dice, hijo, pero no me pidas las cosas así, toma. Lo que pasa es que tú le pides las cosas a Dios así. ¿Sí me entienden? ¿Y por qué? Entonces, no, mis hermanos, en nuestras oraciones, no estoy diciendo que seamos irrespetuosos con Dios, pero en nuestras oraciones tenemos que decirle al Señor cómo somos, cómo nos sentimos, qué pensamos. Señor, no tengo ganas de orar. Señor, ayúdame, no tengo ganas, no siento perdonar a mi hermano, a mi hermana. Ayúdame, no quiero permanecer en esta condición. ¿Alguien ha orado así? Nomás el pastor y yo y tres. Están mal, no, hermanos, si andan mal, No, es que tenemos que ser con Dios lo más honestos posible, lo más sinceros, es con el que más sinceros debemos de ser, hermano.
y Él nos ayudará porque Él conoce las intenciones del corazón. Entonces, la verdad es que hoy esta parte de la paciencia ya no se ve como una virtud, sino como una debilidad. Ver a una persona paciente es señalarla como una persona flemática, como una persona lenta, que tiene atole en las venas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que así se utiliza mucho la carrilla. Pero la verdad es que en Cristo no. Cristo es un rasgo de carácter del Señor, y donde Él dice, la paciencia es un fruto de la unión con Él. Y es una virtud que debe de ser deseable por todos los hijos de Dios, y que debemos de crecer en ella porque es necesaria. Ahorita vamos a ir viendo por qué es necesaria, pero el asunto es que hoy, gracias a, no sé si decir gracias o no, a los avances tecnológicos, a la globalización, al internet, pues sí tenemos mucho más comodidad, más aparatos electrónicos que nos facilitan las cosas, tenemos acceso a la información más rápido, ¿verdad que sí? En segundos, ¿no? Y sin salir de casa, podemos trabajar en casa, podemos hacer carreras online, un montón, videoconferencias y mucho más, gracias a los avances y al internet y a todo esto. Pero debemos reconocer también que el potencial es muy, muy grande, es enorme. Tiene un enorme potencial, para fomentar en nosotros la impaciencia. Está fomentando en nosotros y en nuestra generación la impaciencia. Nos cuesta esperar, ¿sí o no nos cuesta esperar? Mire, ya me costó esperar su respuesta. Nos cuesta esperar, nos cuesta... fíjense, el hecho de que nos cueste esperar nos lleva a que nos cueste muchísimo esperar y resolver problemas. No queremos, que somos una generación que no queremos resolver problemas ya. Queremos todo en un clic, todo en una llamada, todo rápido. Al pulsar una tecla, al pulsar un touch, quiero la solución de los problemas. No nos gusta la espera, no nos gusta el proceso. Pensamos, a veces lo decimos, a veces no, pero pensamos que las cosas deben de ser como nosotros pensamos y creemos, ¿verdad? Y si nos toca esperar por alguna razón en algún lugar, lo hacemos porque no tenemos otra alternativa y lo hacemos con impaciencia. Es decir, la impaciencia está presente ahí. Entonces, dicho esto, ¿será necesario que crezcamos en paciencia debido a la generación en la que estamos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo necesito mucho crecer en paciencia. Y bueno, mi esposa está ahí que no me deja mentir, que es cierto lo que digo. Sí, necesito crecer mucho en paciencia, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos llama a ser pacientes? ¿Tendrá una utilidad todavía la paciencia? ¿Por qué nos llama Dios a ser pacientes? Pregúntese eso en primer lugar. ¿Por qué tengo que ser paciente y por qué Dios quiere que yo sea paciente? Ya me estoy desesperando por eso. Le digo por qué. Número 1, porque Dios es así. Dios es paciente con usted, Dios es paciente conmigo. Le aseguro que Dios sigue siendo paciente conmigo. Y no me equivoco, creo que también con usted, porque somos pecadores, ¿verdad? ¿O no? La Biblia dice desde Génesis, cuando vino el diluvio, dice que Dios toleró en paciencia, anunciando cuando se estaba construyendo el arca, y lo dice Pedro también en su carta, dice, Dios soportó y toleró con paciencia hasta que pasados esos 120 años, dijo, bueno, se acabó, ya es tiempo. Porque se anunció y se estuvo diciéndole a la gente, vuélvanse de su conducta, de cómo están viviendo, de todas las perversiones que estaban cometiendo. Entonces Dios tomó esa decisión, pero hoy Dios sigue siendo paciente con nosotros. Y eso es una razón más que suficiente
para que nosotros crezcamos y deseemos la paciencia, ¿verdad? Entonces, Dios desde el principio ha revelado que su carácter es así, Él es así y su carácter es perfecto. Entonces, por eso desea que sus hijos, los creyentes, reflejemos paciencia, ¿verdad? Tiene su utilidad. Dice, fíjense, se me hace muy interesante, la primera vez que Dios se revela como ese Dios paciente fue a Moisés. Qué impresionante, porque imagínense este evento. Dios llama a Moisés en el desierto y le dice, ve y saca a ese pueblo de allá, yo te estoy enviando. Y se presenta ante Faraón y ustedes saben todo lo que pasó y la resistencia que hubo. Bueno, salen, cruzan el mar con esas obras portentosas de Dios, cruzan el mar, Dios les dice, vayan a aquel monte, sube a ese monte, Moisés, te voy a dar las tablas, yo las voy a escribir, tú solamente presenta las tablas de piedra, yo las voy a escribir. Y la Biblia dice que Dios mismo las escribió. Bueno, ¿y qué pasó con esas tablas? Pues cuando Moisés baja, estoy haciendo un breve resumen, el pueblo está adorando a un ídolo, se crearon un becerro de oro y lo están adorando, entonces Moisés se impacienta también, así como usted y como yo, y revienta las tablas, ¿verdad? Así como de repente avienta el celular en la cama, así porque no lo quieres quebrar y lo avientas a la cama. Sí, se ríen porque así le hacen, ¿no? Le atiné. Pero fíjense, quiebra las tablas. Dios podía haber dicho, no inventes, o sea, los voy a fulminar a estos de la galaxia. Y no lo hizo, hermano. En su paciencia también Moisés intercede por el pueblo y dice, no, mira, no los fundas. Yo puedo levantar otro pueblo, le dijo Dios. No, mira, no los fundas, los sacaste para que murieran así. Bueno, el punto es que en eso Dios le dice, ok, Moisés, ve de nuevo, corta otras tablas de piedra. Y fíjense lo que dice Éxodo 34:5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras Moisés invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, Dios mismo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Lento para la ira es un sinónimo en el Nuevo Testamento para decir que es paciente. Entonces, Dios desde el principio, fíjense bien, todavía ni siquiera nos daba las escrituras, los mandamientos, todavía ni los alcanzaron a leer, cuando ya habían hecho y deshecho el pueblo, ya se había revelado y Dios mostró su paciencia. Entonces, Dios desde el principio, mis hermanos, se ha mostrado como de un carácter paciente porque Él es así con nosotros. Y muchos hombres y mujeres hoy en día piensan, no pasa nada, vive la vida como quieras, te vas a morir y vas a ver que no. Me gustó mucho una pregunta que le hicieron a un pastor una vez en una cadena de televisión y la reportera le preguntó, le dijo, deme una razón para que yo crea en Dios, al que usted está presentando, que me sea suficiente. Le dice, bueno, te voy a dar una. Si todo lo que yo creí en mi vida y me abstuve y me guardé de vivir en la maldad, en el pecado y fui guiado por este libro que se ha revelado y que tiene total congruencia a través de 1400 años que se escribió por más de 40 autores y hablando del mismo tema en diferentes épocas, y yo muero y voy al cielo, pues yo no perdí nada. Y si voy al cielo, bueno, en esta vida no la pasé tan mal, si voy al infierno. Y le dice, pero qué terrible que tú puedas vivir toda esta vida ignorando y rechazando a Dios, viviendo como tú quieras, y llegas a la eternidad y te vas a dar cuenta que todo esto era cierto.
Es decir, no te aseguraste. ¿Sí me explico? Es como cuando compras un seguro. Pues nunca lo voy a usar, pero ¿cómo sabes que no lo vas a usar? ¿Me explico? Espero que se haya entendido. El punto es, hermanos, que Dios sigue siendo paciente con nosotros. Dios se ha revelado paciente con nosotros. Miren, hoy nosotros pensamos que esperar en la fila de un banco, esperar en el tráfico, necesita más velocidad mi internet, ¿verdad? Esperar a que mi esposa se pinte, a lo mejor ir a la iglesia o salir, a que se envíen un mensaje. Todo esto que nos está incitando o nos está inyectando que no hay que esperar. No hay que esperar, todo tiene que ser a la velocidad, tiene que ser más rápido, tiene que ser en el momento. Pero para el creyente no, esto totalmente es contracultural. La idea de la paciencia es contracultural. ¿Por qué? Porque en el creyente, en el Hijo de Dios, esperar a que mi esposo cambie, esperar a que mi hermano cambie, esperar a que el otro madure, esperar con quién casarme, esperar a tener novio o novia, esperar, es indispensable. En la vida cristiana es necesario esperar. Es necesario aprender a esperar. Les digo, yo sé que es contracultural, ya no se ve como una virtud, sino se ve como una debilidad. No, está muy lento aquí el servicio, vámonos, donde sea más rápido. ¿Me explico? Bueno, me gustaría que se quedara con esta idea, ¿no? Le voy a dar una definición bíblica. Tengo varias definiciones, pero le voy a ir dando de varios diccionarios bíblicos. Como punto número 1, la paciencia es resistencia paciente del dolor y la infelicidad. Así lo define un diccionario bíblico. Resistencia paciente del dolor y la infelicidad. Persistencia o resistir a pesar de oposición. En la Biblia, en donde acabamos de leer en el texto de Gálatas, la palabra paciencia en el texto original en griego es macrotumia o macrozumia, como lo quiera pronunciar, y es un sinónimo, escuche bien, de longanimidad, que es perseverancia, paciencia, firmeza, resistencia. Existe esa palabra en la Biblia de paciencia. Y hay otra palabra que es, voy a mencionarlo rápidamente, hupomune. Y esa también expresa resistencia o paciencia ante la adversidad, y macrozumia, que acabo de mencionar ahorita, paciencia ante personas hostiles. Se puede utilizar según el contexto de la carta o del libro de la Biblia. ¿Sí? Estas dos palabras hablan de paciencia, de longanimidad, hablan de resistencia, de perseverancia, de firmeza, de resistir, ¿sí? Miren, todo esto que acabo de mencionar, ¿no les suena contracultural? Sufrir, infelicidad, resistir, soportar, pues todo el Nuevo Testamento, Jesús mismo habla de eso. La vida cristiana, el matrimonio, las relaciones entre nosotros, entre personas como usted y como yo, necesitamos paciencia, necesitamos resistencia, necesitamos firmeza, necesitamos un ánimo largo, prolongado. Precisamente hace algún tiempo me acordaba de la palabra resistencia, porque Pablo la utiliza mucho cuando habla de la figura del atleta romano, ¿se acuerdan? Que habla del que corre, del que pelea, sí se acuerdan, ¿verdad? Del soldado. Y la resistencia tiene que ver con la capacidad cardiovascular. Es decir, es algo que puedes entrenar, por eso se entrena la resistencia aerobia o anaerobia, ¿sí?
y bueno, pues voy a hacer gala de lo que estudié, ¿no? Ya ni ejerzo, ¿no? Pero realmente Pablo habla de eso, de la resistencia que tenemos que tener como creyentes. Es como aquel corazón cuando está agitado, pero está entrenado. Está bajo presión, bajo resistencia, bajo cansancio, pero está entrenado. A diferencia de un corazoncito de pollo que nunca entrena, que ni camina, ¿no? Como la película ¿cómo se llama? De Wall-E. ¿Se acuerdan que están en una nave, los seres humanos en caricatura, y están gorditos y están en una sillita como así, flotante, y no caminan y perdieron la densidad ósea y todo? Un corazón débil que no va a resistir nada. Bueno, espiritualmente, mis hermanos, un creyente que no ha crecido, que no se ha ejercitado en paciencia, cualquier adversidad le truena el corazón. ¿Tú vienes esa revelación, no? Cualquier adversidad nos va a echar para atrás, hermanos, de nuestra confianza en Dios, en nuestra fe, en nuestro crecimiento, en nuestro deseo de amar al prójimo, porque en verdad que no somos amables. Yo hablo por primera persona. No somos amables porque somos pecadores, hermano. Y como siempre anteponemos eso del, bueno, te amo, déjame ver cómo eres primero, para decidir si te amo. ¿Qué onda, no? ¿Cómo somos? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿por qué se necesita paciencia entre personas pecadoras? Pues porque, como dijimos ahorita, porque Dios se ha revelado así y porque Dios desea que sus hijos, escuche bien, lo revelen a Él así. Es que, ¿cómo vamos a decir, mis hermanos, que pertenecemos a alguien al cual no revelamos, pues? O sea, ¿cómo voy a decir que yo pertenezco al team del Canelo Álvarez y no aguanto ni un round? Ya me entendieron más, ¿no? No. Tenemos que representar a aquel que decimos que representamos, que es a Dios. Amén. Bien. Cosas de las que la resistencia define también en el diccionario es carácter de tolerancia y autocontrol. ¿Ya le gustó más eso o no? Carácter de tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente en una disposición de esperar en Dios y su voluntad. Ay, esperar en Dios y su voluntad. Esperar en Dios y en su voluntad. ¿Cómo espero en Dios y en su voluntad? Bueno, ¿dónde se ha revelado su voluntad? En su palabra. ¿Cómo espero en Él? Cuando estoy pacientemente, como decía el salmista, aquí estoy, me presento delante de ti y espero en ti. Y me presento delante de ti y espero en ti. Y les digo algo, y yo sé que ustedes también lo pueden decir por experiencia, Dios responde. Dios responde. Yo tengo muy pocos años en el Evangelio, considero. Pero Dios me ha respondido de 1000 maneras. O sea, Él sigue respondiendo a las oraciones. Entonces, los creyentes somos llamados a ser pacientes en nuestras expectativas de Dios y en nuestras expectativas de nuestra relación con los demás. Yo puedo tener unas expectativas muy altas acerca de cómo Dios tiene que tratar conmigo. ¿Me doy a entender? Humanizo a Dios a tal grado de que yo le digo, como a veces manipulábamos a nuestros padres, yo te voy a decir cómo me vas a tratar y cómo me tienes que hablar y cómo tienes que tratar conmigo, Dios. Y si no lo haces así, pues entonces te voy a castigar, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de orar, voy a dejar de buscarte. Porque no estás tratando conmigo como yo quiero. Y voy a maltratar a mis hermanos y a mi esposa y a mis hijos porque no se comportan y no son como yo quiero. El cristiano somos llamados a crecer en paciencia. ¿Será una razón suficiente? Pregunto. Todavía no están convencidos, ¿verdad? Como que se me va a querer otro tema este.
el que íbamos a dar. Necesito soportar. ¿Por qué debo de soportar a mi hermano, a mi esposa? ¿Por qué debo soportar? Si ya sabe, si ya le dije, si no tiene caso, ya no va a entender. Decía una abuelita, ando demasiado autóctono hoy, ¿no? Decía mi abuelita que había un perro que pasaba todos los días enfrente de su casa y ya se acuerdan que habían las llaves de cobre, ¿no? Y siempre estaba goteando, ¿sí? Y goteando, y ponían un trastecito, ¿se acuerdan las abuelitas? A que ahí luego se levantaban a las plantas. Y estaba goteando, y pasaba un perro así, y volteaba así para adentro, y iba y le tomaba 2 lengüetazos al agua y se iba. O sea, y mi abuela se enojaba y salía, ese perro de puro vicio toma agua, decía. Y era su frase, ¿no? Ese perro de puro vicio, le decía, pero ¿por qué de vicio? O sea, tiene sed. Y les digo, no sé por qué les iba a decir esto, pero no le tenía paciencia al perro, yo creo, ¿no? Que sea de puro vicio, nada que ver, ¿no? Pero el punto es que, pues sí, ha de haber sido impaciente, no le gustaban los perros, no lo sé. En la carrera de la fe, mis hermanos, es indispensable la resistencia. De lo contrario, aquí vienen las consecuencias, las que no son lindas, que no nos vamos a reír a lo mejor. De lo contrario, me voy a amargar, me voy a desanimar, me voy a frustrar, me voy a decepcionar de Dios a causa de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Bueno, la salud, puede ser tocada nuestra salud, la pandemia, alguna otra pandemia, las debilidades de mi esposa, de mi esposo, las debilidades de mi hermano, de mi pastor, de los servidores, de la situación económica, todo lo que me rodea y quienes me rodean, circunstancias o personas. Si no crezco en paciencia, si no lo tomo como algo indispensable en la carrera de la fe, va a suceder esto, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿en qué condición estamos cada quien? ¿En qué condición está nuestro corazón? Siendo yo imperfecto, y también usted, en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, con un sistema económico y moral imperfecto, caído pues, es necesaria la paciencia, ¿verdad? ¿Sí o no? La resistencia, la largura de ánimo, como lo define también Pablo, que es longanimidad, ¿qué es eso? Entonces necesito fortaleza para no reaccionar visceralmente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos somos de mecha corta? No se evidencie, por favor, no se evidencie. Miren, no hace falta ni siquiera que lo digamos, pero y no nos deberíamos de jactar. La verdad, no es una virtud, hermano. Es totalmente lo contrario. No es una virtud. Ahora, debemos de darle gracias a Dios si sabemos que hemos avanzado y que no somos los mismos. Y que ya tenemos ya unos 50 metros de mecha, a lo mejor, o centímetros. El punto es que todas estas circunstancias, las relaciones interpersonales, las circunstancias, como lo que mencionamos ahorita, nos meten presión, mis hermanos. Nos llevan a puntos, ¿no?, de incomodidad, de presión, que esto nos lleva a reaccionar visceralmente, así con las entrañas, con enojo, con ira, con impaciencia, con gritería, con maledicencia, con todas las detracciones que dice Pablo, ¿no? Y que en Gálatas, unos textos anteriores, ahí está y él describe. Y dice, esos, los que viven abrazando todo eso, no van a entrar al reino de los cielos. Yo no lo escribí, está ahí en la Biblia, estúdielo y medítelo. Pero ahora la pregunta es, ¿pero cómo puedo ser paciente ante tantas cosas y tantas presiones que hay? ¿Verdad? Luego pensamos, la neta no tiene caso crecer en paciencia, ¿sí o no? O sea, decimos, no hay salida, yo no voy a crecer en paciencia. Ahorita saliendo ya me voy a impacientar, o llegando a mi casa o en el carro, no lo sé. Bueno, hay solución, gracias a Dios por su palabra, porque nos ha dejado la solución. Miren,
vaya rápidamente ahí en su Biblia, si trae Biblia y puede hacerlo, a Efesios capítulo 5. Efesios 5, verso 18. Amor, ¿me regalas un traguito de agua? Ahí la dejé ahí. Perdón. Ahí le editas, Jeremy. Bien, Efesios 5, 18 dice, gracias. ¿Cómo dice? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren, es una palabra tan distorsionada en muchos lugares. Perdónenme tantito. Tan distorsionada y tan poco estudiada. No, que me voy a embriagar con el Espíritu y unos desórdenes y salen sillas volando por ahí, personas. Yo lo vi. Años atrás yo lo vi. Bueno, estamos hablando de la impaciencia. ¿Y cuál es la solución ante nuestra impaciencia, ante nuestras reacciones que podemos tener en el día a día? El Espíritu Santo, inspirando a Pablo al escribir esto, le dice, sean llenos del Espíritu. Si usted lee todo el contexto del capítulo 5, va a entender más a profundidad. No lo haremos ahorita, obviamente. Pero dice, sean llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, el vino, fíjense bien, el vino y la palabra disolución, o el vino es un vino fermentado, un vino fuerte, así lo define la connotación que tiene este texto, es un vino fuerte, un vino concentrado, y la disolución habla del descontrol, de los sentidos sedados, de la pérdida del autocontrol, del desenfreno. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces lo que nos está diciendo es, el vino actúa como un sedante. Cuando lo ingieres en cantidades obviamente que ya te van a hacer perder el control, y es que esta era una práctica, ¿no? Todavía no, pero era una práctica común y algunos hermanos no habían entendido que no debían de embriagarse. Entonces era un descontrol. Pero Pablo está tomando la idea, escuche bien, de lo que se hace en un cuerpo que no tiene autocontrol, que está sedado, influenciado por algo externo. Mis relaciones, mis circunstancias siempre van a ser externas y van a apuntar a influenciarme hacia adentro. Pero todavía no termino. El vino es un sedante que te hace que pierdas el descontrol, el autocontrol, y te lleva a muchas cosas. Pero fíjense el mandato, pongamos mucha atención aquí. El mandato, esta palabra está en imperativo y dice, sed llenos del Espíritu. Esto es, sed, está hablando de quién, de usted y de mí, tú y yo. Seamos, háganlo, vivan de esa manera. Y está en plural también, es decir, todos es una orden para todos. Sean llenos, es una orden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es una orden de Dios, no es del apóstol Pablo. Sean llenos del Espíritu. Es decir, permitan que el Espíritu Santo, escuche bien, estimule el carácter de Cristo en nosotros. El fruto, pues, estimule el carácter de Cristo en nosotros. Fíjense bien, nos estimula, no es un sedante para perder el autocontrol, nos estimula. Como dice Hebreos, nos estimula el amor. Un estímulo es diferente a controlarte, ¿eh? ¿Sí me explico? Es un impulso, es un ánimo, puedes hacerlo. Yo vivo en ti, puedes perdonar, puedes amar, puedes caminar, puedes hacerlo. Pero es un estímulo. Ahora, ¿cuál es el mandato, pues? Que nosotros nos llenemos del Espíritu, es decir, que nos llenemos de Él.
de su palabra, que nos dejemos estimular por su palabra. Pero si no tengo de nuevo una relación con Dios, esto va a ser imposible. El Espíritu Santo va a estar contristado todo el tiempo, hermanos, con nosotros. Eso dice la Biblia. Por eso es que no escuchamos la voz de Dios. Por eso es que prédica tras prédica, Dios no me habla, Dios me dejó, me siento frío, me siento seco, no estoy aquí. ¿Dónde andas? No, pues ando en Liverpool ahorita. Ay, perdón, anda. O sea, no, de verdad, o sea, podemos estar cuerpo presente y mi mente puede estar, o sea, no sé dónde, pero no en una comunión con Dios, pues. Y ese es el asunto, que el Señor nos da la solución. Sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. No es una onda, decía el pastor Raúl, espíritu flautica, ¿no? De que, me lleno y estoy acá. No, nada que ver. No es eso lo que enseña la Biblia, sino que seas estimulado ¿a qué? A estas virtudes, a tomar decisiones, a autocontrol, a pedir perdón, a amar, a decidir, aunque no sintamos, confiar en Él, Él hará. Yo sé lo que, yo he vivido esta parte del pedir perdón y luego experimentarlo sin sentirlo. Yo lo he hecho, hermanos. Y mi carne no le gusta, obviamente, pero después veo el resultado, ¿no? Y la respuesta de Dios en ese sentido, y es un descanso, es una paz, y avanzas, y avanzas. Y de nuevo volveré a ser probado, y más adelante también. ¿Me explico? O sea, ningún mérito propio, no lo hay. De nuevo, entonces, la diferencia del vino es que el vino actúa como un sedante para controlarte. El Espíritu Santo es un estímulo de que lo escuchemos, de que lo consideremos, de que vivamos en estas virtudes, de que reflejemos el carácter de Cristo. Pero si estamos sedados por otras cosas, ¿cómo vamos a ser estimulados? Si estamos embriagados de orgullo, de enojo, de impaciencia, de mentira, o sea, no hay una comunión con Dios. Si no hay, hermanos, Dios no nos va a obligar, pues. Dios no nos va a doblar la mano. Dios no lo va a hacer así, sino con paciencia, con amor, nos va a estar repitiendo, nos va a estar atrayendo, nos va a estar convenciendo y nos va a disciplinar también, ¿verdad? ¿A que si Dios disciplina, verdad? Qué bueno que Dios disciplina. Entonces, bueno, ahora sí que lo que debemos de considerar es que debemos de dejarnos influenciar, debemos dejarnos estimular, dirigir por el Espíritu Santo a donde nos lleve, a donde nos dirija a cómo vivir. ¿Y saben qué va a hacer Él? Él nos va a llevar a eso. El Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios, nos va a llevar a amar a Dios y amar al prójimo. Así de sencillo. Así de sencillo y pues también así de profundo. Amarlo a Él y amar al que tienes a un lado, por complicado que sea. Es que en eso se resume la vida cristiana, no se resume en otra cosa. Entonces, ¿de qué depende también esto? De que no pueda venir a influenciarme el Espíritu Santo para reflejar el carácter de Cristo como esta virtud de la paciencia. ¿De qué depende? Depende de que estoy llenando mi vida, ¿verdad? No me acuerdo quién mencionaba constantemente que quiere saber de qué está llena una persona. Sal y escúchala hablar por 1 hora o 2 horas, o la que quieras. Escúchala. Luego hablamos de todo, pero reflejamos de que estamos llenos, ¿no? Y es una responsabilidad personal, mis hermanos. Dios no va a venir a obligarlo, ¿sí? Ok. Por eso es tan importante esta pregunta que hacíamos ahorita, ¿no? Hay una profunda relación con Dios mediante las Escrituras y la oración. Sí hay una profunda relación. Jesús lo practicaba. Jesús lo enseñó a sus discípulos. Necesitan orar.
Es decir, necesitan apartarse a solas con Dios. Algo que decía Víctor hace rato en la enseñanza, en la alabanza, era eso. O sea, pues no estoy acostumbrado a adorar a Dios y a exaltar a Dios porque a solas no lo hago. Pues en público menos, ¿no? Entonces, es importante y escribí esto, miren, ¿por qué es tan importante saber si hay una relación profunda entre la palabra de Dios y la oración? Porque la realidad es que vamos a reflejar o somos lo que más nos influencia. Somos lo que más nos influencia. Eso somos. Ya usted defina, ¿no? ¿Qué es? Si es cristiano, cristiana, chupacabras o no sé, ¿no? ¿O qué dirán los demás que somos, no? ¿Quién soy? ¿Quién soy diariamente en lo público? ¿Quién soy en lo oculto? Ahora, Dios es paciente con nosotros y eso nos llena de esperanza. Dios es paciente con usted y conmigo. Le voy a dar otro comentario de paciencia. Implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Hay muchas exhortaciones al cristiano para ejercer esta virtud, a fin de que el creyente pueda soportar sin murmuraciones aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como las oposiciones, las injusticias, las provocaciones que puedan caer sobre él por causa del nombre de Cristo. El diccionario Samuel Vila. Entonces, toda la Biblia nos está instando a vivir en paciencia, mis hermanos. Toda la Escritura. Vamos a tener momentos de circunstancias difíciles, como tendremos momentos con personas que nos van a incitar a vivir en impaciencia, pero serán oportunidades, cualquiera que sea nuestra situación. Necesitamos echar mano de esta virtud. Ahora, pregunta, ¿cómo andaremos en esa área, en lo personal? ¿No? De cuando pasamos por alto la ofensa o no. No sé, alguien de aquí, no diga, ¿no? ¿Lo han ofendido? ¿Alguien se siente ofendido? De alguna manera usted ha defraudado a alguien. Pues entonces sí, no hemos ofendido, todos hemos ofendido de alguna manera. Entonces vean la utilidad que tiene la paciencia, porque está muy relacionada en todas las cartas de Pablo y de algunos otros también, de la necesidad de la paciencia entre nosotros. Fíjense bien, y de pasar por alto la ofensa. Colosenses 3:12, voy a meterle velocidad. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, las ropas que nos deben de distinguir, ¿no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere, queja contra otro, ¿de qué manera dice que debemos de perdonar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera Cristo te perdona y nos perdona? De una manera no tiene fin. ¿Te ha dejado de perdonar los pecados Dios? A mí no. ¿Y por qué nosotros limitamos esto con alguien? ¿Por qué nosotros, no, a ver, yo hasta aquí? Aquí ya no te perdono esto, ya estuvo. ¿Por qué? Dice, de la manera que Cristo te perdonó. Ahora, también el Señor dice, en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, Dios te dice, a ver, si tú no perdonas, yo te tengo retenida como una ofensa, eso, el que tú no perdones. Ok, es útil en cuanto a las relaciones, entre el perdón, entre las ofensas, la paciencia.
Es útil. Soportándoos con paciencia. Vistámonos de paciencia. Sí, lo acabamos de leer, Colosenses 3. ¿Está bien? Quienes predicamos o enseñamos de alguna manera a otros, necesitamos paciencia. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, verso 2, dice: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, así nada más. No, dice, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. ¿Por qué? Porque sí se necesita paciencia, ¿verdad que sí, pastor? Sí se necesita paciencia. Dice 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, Pablo diciéndole al joven pastor, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Será necesaria entonces la paciencia si Pablo le está diciendo al joven pastor y a otros hermanos, crezcan, vístanse de paciencia, la van a necesitar para la vida cristiana, es indispensable? Necesitamos paciencia, ¿verdad? Ya se están impacientando de tanta paciencia que le estoy diciendo. Y para todos, mire, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren, los ociosos aquí son, la palabra griega es atactos, que es los desordenados. ¿Pero qué desordenados? Significa los que no mantienen las filas como el soldado. Es la idea del soldado que debe estar firme. ¿Cuántos hicieron su servicio militar? Nomás Jorge, Aldo, 4, 5. Los demás no se avergüencen a sí mismos, ¿no? Por favor. Pero mantener filas, cuando nos tenían ahí, tú te ponías así o empezabas a hacer así como ahorita que yo que estoy haciendo así porque me duele el tobillo, de volada te llegaba el cabo y te decía, hágame 20 sentadillas y estas flexiones, y así, o sea, te tenían ahí. Entonces, fíjense, ese era un atactos, ese era un ocioso en la Biblia. Pablo dice, amonesta a los ociosos, a los que no mantienen fila, a los que están distraídos, sé paciente con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense bien, muchas iglesias pueden ser como un ejército donde la mitad de los soldados están fuera de línea, donde hay desorden completo en las filas, donde no se puede depender de la mitad de ellos para un servicio eficiente. De hecho, un ejército lograría poco si una proporción tan grande de ese ejército fuera irregular, fuera ociosa, no mantuviera sus filas, persiguiera sus propios objetivos, descuidando el interés de la compañía, en este caso la iglesia. Así también hay miembros de la iglesia de los que nunca se puede depender para lograr el objetivo. Yo no lo escribí, no me mire feo a mí. ¿Sí? Lo hizo un comentarista como una ilustración. A los que no mantienen filas. Ahora, ¿de qué tipo de soldados somos? De nuevo pregunto, ¿será entonces necesaria la abundancia de esta virtud que es fruto del Espíritu en nosotros? Fruto del Espíritu en nosotros, resultado de su comunión personal con Dios. No hay de otra, mis hermanos. El problema empezó ahí, el problema lo tenemos que resolver allá, con Dios, a solas. Así es Dios con nosotros. Fíjense lo que dice más acerca del amor, de la paciencia, que es la misma palabra que sufrir, Fíjense qué interesante. El amor es sufrido, 1 de Corintios 13:4, usted se lo sabe de memoria, ahorita en febrero lo va a andar posteando ahí en Facebook, ya sabemos. El amor es sufrido, macrotumeo, esta palabra es de temperamento longánimo, que aplaza la ira, que se niega a tomar represalias con ira carnal, es decir, no se basa en el razonamiento humano, sino en toma base en su razonamiento humano, iracundo o carnal. Pero el amor sufrido, el amor paciente, es de ese tipo de temperamento que tiene una largura de ánimo,
que se niega a tomar represalias en ira, en el momento, en reacciones. Entonces, las cosas que voy a enfrentar con personas o con circunstancias de cualquier tipo las voy a soportar y las debo de sufrir bajo el lente de la fe, de la confianza en Dios. ¿O cómo las quiere sufrir? En su carne, en sus fuerzas. Luego las tomamos así, nos va como en feria, ¿verdad? Nos va bien mal. Porque queremos tomar el asunto en nuestras manos. Pero en Dios, mis hermanos, tenga confianza, en Dios no hay despropósito. En Dios no. Santiago dice, fíjense bien, ya casi estoy concluyendo. ¿Me regalan 10 minutos más? Bueno, los demás ya se pueden ir. 10 minutos, por favor. Fíjense bien. ¿Sí, pastor? Ahí está, ya dijo. Como dice Santiago, fíjense cómo lo muestra Santiago, ponga atención. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien conocido, ¿no? ¿Saben qué? Aquí prueba es el ensayo, la prueba de la fe, el ensayo de tu confianza en Dios, el ensayo de mi confianza en Dios mañana o al ratito que salga, en unos minutos más, ahorita, 10 minutos más, ya está siendo puesta a prueba. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Entonces, ¿de qué habla esto? Santiago está hablando de permanecer, de soportar, de permanecer, de perseverar resistiendo, de demostrar firmeza, pero todo eso descansa en la capacidad que Dios puede dar para hacerlo. Ahí pongo mi descanso, no en lo que yo puedo. No, yo aguanto varas, no importa, pero tengo un límite. No es en nuestra fuerza. Lamento decirle que no es en nuestra fuerza. Tiene que ser en las fuerzas de Dios. Si no, se nos va a agotar tarde o temprano la paciencia. ¿Verdad que sí se agota la paciencia a veces? ¿Verdad que sí, amor? A ver. Les digo. Entonces, ahora también tranquilos, hay esperanza. Usted no es la persona que sufre más. Yo tampoco. No. 1 Corintios 10:13 dice, Dios no te va a hacer ni te va a probar más de lo que puedas soportar. Él te va a dar la salida. Qué bueno es Dios, ¿no? El ensayo de nuestra fe produce paciencia. Bueno, estoy probado hasta donde sé que Dios sabe que puedo soportar, le voy a dar. Pero donde ya no sabe, Señor, no puedo. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan importante abundar en este fruto? Algunos ejemplos, voy muy rápido. La falta de paciencia, vean los efectos, La falta de paciencia tiene muchos efectos negativos y consecuencias inevitables, están en la Biblia. Cuando Dios le dice a Abraham, oye, te voy a dar un hijo, no espera, se adelantan a la promesa y usted sabe la consecuencia que eso trajo, que tuviera un hijo con una esclava hasta el día de hoy. La impaciencia de Esaú le costó su primogenitura, tenía mucha hambre el brother. Mucha hambre, se enojó, dijo, yo necesito comer. No, oye, pero dale lo que quieras, pero dame esa comida, ya estuvo. No tengo por qué estar aguantando esto. Y le costó su primogenitura, ese honor tan grande, ese privilegio dado por Dios. A Moisés le costó no entrar en la tierra prometida, la impaciencia con los hermanos. Pues quién no, ¿verdad? Digo, no lo culpo. Pero bueno, Dios le dio la capacidad de soportarlo y él se enojó y Dios le dijo, toca, y agarró y le pegó a la piedra enojado, enfurecido, así como alguien que conozco. Entonces, tiene consecuencias, hermanos, la impaciencia. El deudor, ¿se acuerdan? Aquel deudor que no quiso perdonar, que no quiso ser paciente, al que le dijo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. No te voy a tener paciencia. Y luego vino el rey y le dijo, pues vas tú para el bote, vas a la cárcel ahí hasta que pagues por no esperar. Yo tuve paciencia contigo y usó de misericordia y no lo hizo, fíjense. Aquel hijo que también pidió la herencia apresuradamente, ¿no? Los hijos que piden libertades, ¿no? Jóvenes, ¿no?
y no quiso esperar la herencia y vean el resultado. Luego, cuando tomamos decisiones arrebatadas en nuestros gastos, en la economía, Proverbios 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Compras, gastos, salidas, más de lo que gano. Proverbios 5, recuérdelo. Los pensamientos del negligente conducen del diligente, ciertamente tienden a la abundancia. Pero el que se apresura alocadamente, el que dice: ay, está bien bonita esta, córrele. Oye, pero vamos a andar cortos a media semana. No le hace, ahí vemos cómo le hacemos. No, ¿verdad? La impaciencia, el no esperar. Dios no nos dice que no, hermanos. Pero Dios nos dice: espera, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pues borra eso, Jeremy, no les gustó a los hermanos. Tenemos que aprender a esperar aún en ese aspecto de la vida, hermanos. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Bueno, y ya con esto concluyo. La carta Pablo a los Romanos nos enseña la fuente de la paciencia, y este propósito para mí es lo más revelador. Y dice, y aquí va, dice Romanos 15, 1: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Ahí está, paciencia. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Para qué dice? Para su edificación, para que se parezca más al Señor. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, a Él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos, fíjense cómo está relacionado la impaciencia. Los insultos de los que te injuriaban, dice Cristo, cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia y el consuelo de la palabra de Dios, hermanos, ahí está la clave. Confiar en lo que el Señor ha revelado. Él se ha revelado como el Dios paciente para con usted y conmigo, y lo sigue haciendo. Entonces yo debo de reflejar esa paciencia con mis hermanos, con usted, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis compañeros, en la iglesia. Eso me debe llenar de esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo. Mismo sentir. Otra vez, el Dios de la paciencia se revela cómo es Él, pues nos dé el mismo sentir. Ahí está de lo que se trata. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, si pueden hacerlo, quienes puedan hacerlo, quienes no, pueden mantenerse ahí sentados, claro. Si usted desea orar y decirle al Señor algo que quiera, que desee en verdad que Dios haga ajustes en su vida, en su corazón, pues ese es el momento, es la oportunidad de hacerlo. Yo le invito a que pues pueda, para no distraerse, si quiere cerrar sus ojos y meditar en la palabra de Dios y decirle al Señor lo que usted necesita decirle. Gracias, Señor, porque tú te nos has revelado ampliamente, te nos has revelado como el Dios de toda paciencia. Desde el principio, Señor, con Adán y Eva, al no destruirlos, con Noé, con Moisés, Señor, con la
la paciencia que le has tenido a Israel, con la paciencia que mostraste al enviar a tu Hijo, Señor, entre nosotros, a vivir entre nosotros, a dar su vida y a regresar al Padre, a regresar a ti. Nos mostraste tu carácter, nos sigues mostrando que eres un Dios paciente con nosotros. Tú eres así, Señor, y el mostrar esta virtud, Señor, y el desear crecer en esa, tiene enormes beneficios para tu iglesia, para tus hijos, para los hermanos. Ayúdanos, Señor, a soportar con firmeza, con perseverancia, Señor, con un ánimo extendido, Señor, de no desmayar, a soportar las circunstancias con otros, o las circunstancias que puedo vivir personalmente en mi trabajo, en mi salud, en mi economía, en mis relaciones, en todo, Señor, lo que vivo. Ayúdame a crecer en esta parte, Señor. No para agradar a nadie más, sino para agradarte a ti, Señor, para parecerme a ti, para imitarte a ti, Señor. Ayúdanos. Para que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres mucho más parecidos a ti, Señor, en ese carácter, en estas virtudes que has revelado. Señor, queremos ser como dice tu palabra ahí en Hebreos 6:12. No queremos hacernos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así. Y lo necesitamos, Señor, ayúdanos. Tú sabes lo que necesitamos. Nadie más sabe. Tú sabes lo que necesitamos desde adentro, Señor. Tú sabes cómo tratar con nosotros, cómo hablarnos. Tú deseas, Señor, como veíamos, influenciarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a mantenernos, Señor, perseverando, pacientes, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, entendemos, Padre, cuánto necesitamos de ti, de tu presencia, de estar en esa comunión. Por eso a ti cantamos y te pedimos que nos toques. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar, gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar.
tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Enséñanos, Señor, a caminar y a permanecer en esa comunión que tanto falta nos hace. Te requerimos, Señor, toca nuestro corazón, moldéanos a tu imagen. Tócame, tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Una vez más, en lo profundo, en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es oportuna siempre. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor. Te pido que no nos dejes, que las decisiones que hayamos tomado en cuanto a esto sean verdaderas, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar. Necesitamos de tu gracia siempre. Sabemos que tú eres fiel. Y si tú has prometido estar con nosotros, sabemos que lo estarás, Señor. Gracias. Gracias, Señor, una vez más. Hermano, le invito a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es digno de toda la gloria. Muy bien, pues quedamos despedidos, no sin antes desearles que les vayan muy bien y no se vayan corriendo tan rápido. Salúdense ahí.